Vamos a ver el tema de poliedros dentro del área de geometría del curso de segundo de la ESO. En ello veremos que existen diferentes tipos de poliedros y cómo identificar cada clase de poliedro. Así también veremos cómo calcular las áreas de cada poliedro, entendiendo un poco cómo son las fórmulas de las áreas. Antes de ver los tipos de poliedros, tenemos que saber que un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por varios polígonos, que se llaman caras del poliedro. Además, llamamos aristas del poliedro a los lados de las caras, como vemos en el dibujo. Cada dos caras contiguas comparten una arista. Además, llamamos vértices, como llamamos siempre vértices, a los vértices de una cara. Pues en este caso los vértices de cada cara serán los vértices del poliedro. Así, entonces, si arriba tenemos, como vemos en el dibujo, 5 vértices y abajo otros 5, pues la suma de estos vértices serán los vértices del poliedro, es decir, tendremos 10 vértices. Además, como vemos en el dibujo, en cada vértice concurren 2 o 3 caras. A continuación vamos a ver los poliedros que vamos a estudiar en esta unidad. Pero primero vamos a ver si nos acordamos de qué tipos de poliedros, qué nombre tienen estos poliedros. A ver, os dejo pensar un ratito. Aquí pues les daría un minuto y entonces pues empezaría. El tetraedro, el primero va a ser un tetraedro. El segundo, ¿cuál es? Un hexaedro, que también podemos llamar cubo. El siguiente es un octaedro. El siguiente es un icosaedro, como los balones de fútbol. Y finalmente tenemos un dodecaedro. Abajo tenemos los poliedros irregulares, los cuales también veremos, donde el primero es un prisma recto, el segundo es un prisma oblicuo, no es recto. El siguiente es una pirámide recta y el siguiente es una pirámide truncada, también llamamos tronco de pirámide. A continuación vamos a ver los diferentes tipos de poliedros y cómo calcular sus áreas. Veremos cómo calcular las áreas de las figuras planas, es decir, las bases de estos prismas, que serán triángulos, cuadrados, rectángulos, pentágonos, etc. Entenderemos cómo podemos calcular las áreas de los poliedros. Pero ¿dónde podemos encontrar poliedros en la vida real? Pues en cualquier lado que miremos lo veremos. Por ejemplo, la Torre del Oro de Sevilla es un poliedro, pero dentro de los poliedros tenemos diferentes tipos. ¿Qué tipo es la Torre del Oro de Sevilla? Pues es un prisma. ¿Pero por qué? Tenemos que tener en cuenta que un prisma es un poliedro limitado por polígonos iguales y paralelos, a los cuales llamaremos bases. En este caso van a ser el techo y el suelo de la torre. Y viene delimitado por varios paralelogramos, que son las caras laterales, que en este caso son las paredes, que son rectángulos. Teniendo en cuenta esto, diremos que la altura de un prisma es la distancia entre la base de abajo y la base de arriba, es decir, entre el techo y el suelo. En el caso de que los lados sean perpendiculares a la base, es decir, que la base con el lado haga forma de L, como pasa en la Torre del Oro, diremos que esto es un prisma recto. En el caso de que no se cumpla que estén perpendiculares, pues diremos que es un prisma oblicuo. Los prismas regulares son los prismas rectos cuyas bases son polígonos regulares. Dependiendo de qué polígono sea la base del prisma, estaremos hablando de diferentes tipos de prismas, como es el prisma rectangular, cuadrangular, pentagonal, etc. Veamos en este dibujo la superficie de un prisma. Como podemos apreciar, la parte pintada de verde corresponde a un hexágono, y tenemos dos, que serán las bases. Por lo que diremos que tiene las bases hexagonales y tantos lados como lados tiene el hexágono, es decir, 6. Vamos a tener en este caso 6 rectángulos, puesto que la base es un hexágono y cada rectángulo va a estar apoyado en cada lado del hexágono. ¿Sí? Vale.
El área del prisma hexagonal será la suma de todo el área que hemos dibujado, es decir, las áreas de todos sus lados y bases, por lo que si tenemos dos bases hexagonales y 6 rectángulos, el área total será el área del hexágono por 2, ya que tenemos 2, más el área del rectángulo por 6, puesto que todos los lados son iguales y tenemos 6 lados. Es decir, que el área de cualquier prisma será 2 veces el área de la base, ya que tenemos parte de arriba y parte de abajo, más el área de los lados, la cual podemos calcular como la multiplicación del perímetro de la base multiplicada por la altura. Ya que como vemos en el dibujo, si ponemos juntas todas las caras laterales, forman un rectángulo, cuya parte de abajo será el perímetro de la base y la altura del rectángulo pues será la altura del prisma. A continuación, vamos a ver los paralelepípedos, el cual es un prisma cuyas bases son paralelogramos y las caras opuestas son iguales. Por ejemplo, estas torres de Madrid son paralelepípedos. A continuación, vemos un ortoedro. ¿Qué es un ortoedro? Un ortoedro es un paralelepípedo, es decir, que tiene todas las caras iguales 2 a 2 y por ser un ortoedro, todas las caras son rectángulos. Por lo tanto, ¿cuál será el área del ortoedro? Si tenemos 6 caras y la base de arriba es igual a la base de abajo, bastará multiplicar por 2 el área de una de las bases, más multiplicar por 2 el área de un lateral, ya que son iguales ambos laterales, y sumarle 2 veces el área de la parte delantera, puesto que la cara de delante y la de detrás son iguales. Por lo que el área total será 2 veces por el área de la base, más 2 veces por el área de la cara lateral, más 2 veces por el área de la cara delantera. En el caso del cubo es un paralelepípedo donde todas sus caras son cuadrados. Por lo tanto, ¿cuál sería su área? Si los 6 lados son iguales, será 6 veces el área de una de sus caras. Si el área de las caras es a al cuadrado siendo a la longitud del lado de un cuadrado, el área total será 6 por el área del cuadrado, que es igual a 6 por la longitud de la arista elevada al cuadrado. Elevamos al cuadrado la longitud de la arista, no el 6, porque la longitud de la arista elevada al cuadrado es el área del cuadrado, que es lo que queremos multiplicar por 6, que son 6 las caras que tiene un cubo. ¿Sí? Vale. Ahora veamos las pirámides. La pirámide es un poliedro cuya base puede ser cualquier tipo de polígono, un triángulo, un cuadrado, un pentágono, etc. Además, las caras laterales son siempre triángulos. Esta es la forma más fácil de identificar una pirámide. Y el vértice de la pirámide es el vértice que tienen en común los triángulos. En este caso, pues el vértice es el punto más alto que vemos de la pirámide, que es donde se juntan los triángulos. Vale. La altura de la pirámide es la distancia del vértice, de la parte más alta de la pirámide, a la base, la cual caerá de manera perpendicular a la base. Perpendicular, como hemos dicho antes, es en forma de L, por así decirlo. Si el polígono, que es la base del triángulo, es un polígono regular, diremos que la pirámide es regular. Además, todas las caras laterales serán triángulos isósceles iguales. Llamaremos apotemas a la altura de los triángulos de la pirámide. La apotema de una pirámide regular es la unión del centro de cada uno de los lados de la base con el vértice. También podemos verlo como la hipotenusa de un triángulo, cuyos catetos son la altura de la base y la apotema del polígono de la base. Las pirámides se llaman triangulares, cuadrangulares, pentagonales, dependiendo de la forma de la pirámide. A continuación vamos a ver el desarrollo de la pirámide regular para así entender mejor cómo calcular el área de la pirámide regular. En este caso el dibujo que vemos en la pantalla es el de una pirámide pentagonal.
el área es la suma del área de la base más el área de los triángulos que componen el resto de la pirámide. Es decir, será el área de la base más el área de los triángulos, tantas veces como triángulos haya o como lados tenga la base. En este caso sería el área del pentágono, que es el perímetro de la base por apotema partido para 2, más 5 veces el área del triángulo, que es base por altura partido para 2. ¿Sí? Entonces, como vemos en pantalla, el área de la pirámide regular será la suma del área de la base más el área de cada triángulo multiplicado por n, que n serán los lados de la base o el número de triángulos de la pirámide. Ambos son el mismo número. A continuación veamos el tronco de pirámide, el cual viene dado porque si cortamos una pirámide con un plano paralelo a la base, el cuerpo comprendido entre estos dos planos se llama tronco de pirámide. O sea, en este caso, pues la figura que está comprendida entre la base y entre el plano que vemos ahí moradito, ¿vale? Por lo tanto, el área de un tronco de pirámide será la suma de las dos bases más la suma de los trapecios isósceles generados, los que antes eran triángulos, antes de cortarlos con el plano. La altura de cada uno de los trapecios se llama apotema. Finalmente vamos a ver los poliedros regulares, donde tenemos que tener en cuenta que un poliedro es regular cuando cumple que todas las caras, todas, son polígonos regulares idénticos. Y cada vértice del poliedro concurre en cada vértice del poliedro concurre el mismo número de caras. Como vemos, el primero es un tetraedro, el segundo es un hexaedro, como hemos visto antes, siguiente un octaedro, un dodecaedro y finalmente tenemos un icosaedro. A continuación, lo que haría sería proponer una serie de ejercicios. Primero, un ejercicio en el cual tuviesen que recordar cómo hallar las áreas de figuras planas y así ver si controlan bien para poder pasar al siguiente paso de calcular las áreas totales, las áreas de cuerpos con volumen. Eso por un lado. Por otro, le daría algunos folios para que pudiesen, a través de los desarrollos, familiarizarse bien con las figuras y a la vez pues se divierten y entonces aprenderán más y se les quedarán más los nombres, más cuántos lados tienen, intentar interactuar con ellos un poco por este lado. Y después hacer ejercicios de que me vayan calculando áreas pues de diferentes cuerpos, de pirámides, de prismas, de poliedros regulares. Y yo creo que así estaría más o menos completa una clase, teniendo en cuenta de que hay que irles preguntando poco a poco, de ver si ven que siguen tu explicación, si en la explicación ves que los niños se pierden un poco, parar y preguntar dónde se han perdido. Bueno, no sé, yo creo que es como así como lo podría hacer. También es como depende mucho de la clase en la que te encuentres, pues tendrás que adaptar un poco la clase a los niños que tengas. No puedes hacer una clase general para todo el mundo. Y esta sería mi presentación.